Seguimos con nuestro curso de límites. Vamos por la octava clase. Hoy nos toca hablar de límites de funciones partidas, o sea, funciones definidas por trozos o partes. Vamos a empezar definiendo qué sería una función definida por partes. Supongo que alguna vez les dieron una función con estos corchetes. Llaves se llaman si tienen esta forma. Estas llaves lo que nos dicen es que f de x es una función que consiste en dos funciones en este caso. Podrían ser más. ¿Cómo leemos esto? Lo que dice es que siempre que nuestra x, que es la variable independiente, sea mayor a 0, nuestro f de x vale esto, x al cuadrado. En los valores en que x es menor a 0, f de x vale x. Entonces, si x vale 2, ¿cuánto vale nuestra función? Tenemos que usar esta parte, y 2 al cuadrado es 4. Si x vale menos 2, ¿qué hacemos? Tenemos que usar esta otra parte, y f de x vale menos 2. Vamos a ver cómo quedaría esto en un gráfico. Vamos a hacer así. Este eje está en x igual 0. Entonces todos los x mayores a 0 están de este lado, y todos los x menores a 0 están de este lado de la gráfica, ¿cierto? Entonces vamos a usar lo que ya sabemos. Tenemos que x al cuadrado solo lo usamos cuando x es mayor a 0. Ya deberían saber de memoria que x al cuadrado es una parábola. Entonces la vamos a dibujar, pero solo en este lado, cuando x es mayor a 0. Y en el lado izquierdo vamos a hacer lo mismo, pero f de x ahora vale x, que es ni más ni menos que una recta que llega hasta el 0. Porque si vemos en la función, cuando x es igual a 0, está definida para esta parte, no para la otra. ¿Qué pasa en este punto entonces? Tenemos suerte que en este caso, en el punto en que pasamos de una función a la otra, los valores de las dos funciones coinciden, lo que hace que nuestra f de x sea continua aquí, pero eso no va a pasar siempre. Entonces, si queremos calcular el límite de estas funciones, ¿qué vamos a tener que hacer? En todos los puntos que no son este, ya sabemos cómo hacer para calcular el límite, que es de la forma que vimos en los videos pasados. Si x es menor a 0, hacemos el límite de esta función. Si x es mayor a 0, hacemos el límite de esta función. Entonces vamos a calcular el límite en este punto, que es donde sospechamos que podrían haber discontinuidades, o sea, agujeros. Tenemos entonces límite de la función tendiendo a 0 ¿de qué? Bien, lo que hacemos es abrir el límite en dos límites laterales. Uno con x tendiendo a 0 por la derecha y otro con x tendiendo a 0 por la izquierda. Tenemos que hacer esto para garantizar que este límite realmente existe. Y ahora pensemos, ¿qué significa que x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda? Si tenemos valores súper chiquititos, pero mayores a 0, ¿qué función vamos a tener que usar? Viendo esto, vemos que x al cuadrado. Y para valores apenitas menores a 0, tenemos que usar la otra función, x. Entonces nos queda límite lateral por la derecha de x al cuadrado y límite por la izquierda de x. Este ejemplo es bien facilito. Nos vamos acercando por la derecha y a medida que x se hace más y más cerquita a 0, f de x se va acercando a 0. Del otro lado, a medida que subimos por esta recta tendiendo por la izquierda, vamos tendiendo a 0. O sea que los dos límites son 0, y si los dos límites son iguales, entonces el límite en ese punto existe y es esto, 0. Cuando veamos la parte de continuidad, esto nos va a quedar bien pegado y les aseguro que se van a acordar bien de bien. Vamos a hacer un ejercicio más, un poquito más complejo. Tenemos una función definida en tres partes con funciones un poco peores que x al cuadrado. No se asusten que la idea es la misma. Tenemos 1 sobre x más 2 cuando x es menor a menos 2. X al cuadrado menos 5 cuando x está entre menos 2 y 3. Y raíz de x más 13 cuando x es mayor a 3. Ya les hice aquí el gráfico de cómo sería más o menos esta función f de x para no perder tiempo. Básicamente los límites que tenemos que encontrar son dos. Primero tenemos acá un posible agujero cuando x es menos 2. Y acá también hay otra posible discontinuidad cuando x es 3. Estos son nuestros dos puntos de choque, cuando pasamos de una función a otra. Pongan pausa y traten de encontrar los límites de la función en estos dos puntos. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos que encontrar es el límite con x tendiendo a menos 2 y el límite con x tendiendo a 3. En los dos casos, como vimos recién, el primer paso es abrir los límites laterales. Es muy importante siempre abrir los límites laterales para estar bien seguros de qué pasa. Nos van a quedar 4 límites laterales en total. Límite de x tendiendo a menos 2 por derecha, el mismo límite por izquierda
el límite de x tendiendo a 3 por derecha y x tendiendo a 3 por izquierda. Y el límite de qué función va a ser en cada uno de estos casos. Cuando x tiende a menos 2 por derecha, ¿qué vamos a poner? Si vemos la gráfica se ve muy claro que esta función es nuestra parábola, x al cuadrado menos 5. Y si vemos el intervalo es de menos 2 a 3, que corresponde con lo que buscamos, porque tenemos a x que es apenitas mayor a menos 2. Tienen dos formas de darse cuenta qué función usar, por el gráfico o por las restricciones. Les recomiendo que se acostumbren a las dos formas y traten de hacer ejercicios de la forma que más les cueste, porque a veces no van a tener el gráfico en los ejercicios y a veces van a tener solo las gráficas. Bueno, volviendo, cuando tendemos a menos 2 por derecha vamos a anotar esta función, x al cuadrado menos 5. El límite de menos 2 tendiendo por la izquierda, ¿qué función será? Va a ser esta que vemos aquí, que es cuando x es menor a 2, que es 1 sobre x más 2. Vamos al límite de 3 por la derecha, o sea, cuando x es mayor a 3. ¿Cuál es nuestro f de x? Por las restricciones, vemos que cuando x es mayor a 3, tenemos que usar esto, o sea, raíz de x más 13. Cuando nos aproximamos a 3 por la izquierda, vemos que es de nuevo nuestra parábola, x al cuadrado menos 5. ¿Cómo liquidamos este ejercicio? Simplemente calcular estos límites sustituyendo la x por los valores a los que nos aproximamos. Para garantizar ya tenemos el gráfico y podemos ver que aquí f de x no es continua, entonces no va a existir el límite, y aquí sí, pero igual lo vamos a calcular. Bien, tenemos x al cuadrado menos 5 tendiendo a menos 2. Sustituimos nuestra x por menos 2 y tenemos menos 2 al cuadrado, o sea 4, menos 5 es igual a 1. Y aquí tenemos 1 sobre x más 2 con x tendiendo a menos 2 por izquierda. Si sustituimos x por menos 2 nos va a dar algo sobre 0, que no podemos, pero nos vamos aproximando por la izquierda. Entonces nuestro valor de x va a ser menos 2 menos un número mínimo, porque nos aproximamos por valores menores a menos 2. Entonces, haciendo la resta, nos va a quedar 1 sobre un valor chiquitito, pero negativo. O sea que el límite tiende a menos infinito. Si no me creen, podemos ir al gráfico. El siguiente es el límite de raíz de x más 13 con x tendiendo a 3. Podemos sustituir y tenemos raíz de 3 más 13, o sea, raíz de 16, que es igual a 4. Y ahora vamos al último. Sustituimos x por 3 y tenemos 3 al cuadrado, o sea 9, menos 5 que nos da 4. Podemos ver que cuando x tiende a menos 2, el límite lateral por derecha, o sea este, y el límite lateral por izquierda no coinciden. Entonces, como ya sabíamos, el límite de f de x no existe en este punto. Cuando x tiende a 3, sus dos límites laterales son iguales. Entonces el límite con x tendiendo a 3 de f de x existe y es 4. Van viendo que de a poco se van poniendo más complejos los ejercicios, pero es solo paciencia y estudio y salen. A los profesores les encanta poner este tipo de ejercicios, así que tienen que meterle en este tema. Con esto liquidamos esta clase de límites de funciones definidas por trozo, que se nos hizo un poco larga. Gracias por ver esta clase, tomen un descanso y sigan aprendiendo sobre límites en el próximo video.